Ya. Ahora sí estamos grabando y les recuerdo que las políticas de privacidad fueron entregadas previo al inicio de esta grabación. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Ya. Miren, mi nombre es Fuerte y Carlos claro. Díaz. Mi nombre es Carlos Díaz. Yo soy el abogado de Cumplimiento Chile y soy el encargado de dar esta charla sobre la ley Dominga. Ya, como dijo Valentina, Cumplimiento Chile es el área especializada de Capacción, que es el área de compliance. Y lo que hemos estado haciendo esta última semana son charlas de leyes famosas que en sí tienen mucho ruido a nivel nacional, pero que finalmente se desconoce su contenido jurídico propiamente tal. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a analizar hoy es la llamada y famosa Ley Dominga, que fue una ley que impactó mucho a nivel nacional y hizo básicamente, como dijo bien Valentina, dos cambios, que es vivir de otra manera el duelo gestacional y perinatal y hizo modificaciones en las leyes respecto a la salud y permisos laborales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se ha enfrentado esto y cómo se ha llevado a cabo en la práctica. Vamos a analizar a través de esta charla cuáles han sido las directrices del Ministerio de Salud para después finalizar cuáles son los desafíos que tiene esta ley. Bueno, partimos. La ley Dominga fue publicada el 29 de septiembre del 2021 y establece medidas especiales ante la muerte gestacional o perinatal, que vamos a definir más adelante qué es muerte gestacional y qué es muerte perinatal. E introduce modificaciones a la ley 20.584. Esta ley es súper antigua, es del 2012 y habla de los deberes y obligaciones para las personas en respecto a la salud. Y hizo modificaciones en el Código del Trabajo. Ya, pero ¿cómo se originó esta ley? La impulsora de esta ley fue Araceli Brito. Araceli Brito es una mujer que vivió dos pérdidas. Se vio enfrentada a la exposición de dos pérdidas. Primero, en 2019, a la pérdida de su hijo Julián. Y el 2020, a las 36 semanas de gestación, tuvo la pérdida de su hija Dominga, ¿ya? La cual dejó de latir su corazón de forma repentina. Ella le avisó en este caso a la matrona a cargo que tenía sospechas de que algo iba a pasar y al momento de estar en parto no nació la guagüita. El relato fue devastador, el relato que ella entregó porque no tuvo contención. Ella relató para Mega Noticias de que la forma en la que entregaban a los hijos muchas veces era a través de cajas plásticas, de bolsas de basura, entonces, y no había un acompañamiento real. Estuvo sometida a exposición porque estuvo con todas las demás madres en la sala neonatal que tenían a sus hijos vivos. Entonces ella fue la impulsora para que se creara una ley que resguardara y apoyara psicológicamente a las personas que tenían una pérdida, ya sea gestacional o perinatal. Esta invisibilización médica, legal y social de duelo gestacional, esta historia expuso una cruda realidad que era invisibilizada. El duelo gestacional en nuestro país no existía, no había cultura médica. Las muertes intrauterinas eran tratadas como procedimientos clínicos, no habían protocolos, no había humanización ni reconocimiento del dolor de las madres. Muchas veces profesionales de la salud decían, y habían relatos de madre al momento de hacer esta charla, que decían, pero no te preocupes, si total eres joven, puedes tener otro hijo, o mejor que hubiese fallecido si total hubiese nacido enfermo. Entonces, lo que busca esta ley es tratar de que el lenguaje sea menos frío, porque muchas veces en nuestras carreras, hablo de todo, abogados, hablo de psicólogos, hablo de personal de la salud. Como hay tanta carga laboral,
nos vamos deshumanizando y eso no puede pasar. El lenguaje técnico reemplazaba la dimensión emocional, hablando de pérdidas, de legrados, en lugar de nombrar la muerte. Las mujeres eran vistas como pacientes, no como dolientes, y se enfrentaban solas a un proceso sin despedidas, sin contención, sin permisos laborales. Normalmente tenían que reintegrarse al tiro y sin tiempo para procesar un duelo. Esta ley hizo que se empezara a difundir de forma muy mediática tras la difusión del caso Domingo. Muchas mujeres comenzaron a romper el silencio, entre eso la periodista Fernanda Hansen, quien perdió 3 embarazos. En su primer aborto, al tercer mes, le informaron que su hija Alma era incompatible con la vida. Aún así, ella debió seguir trabajando mientras abortaba, sin apoyo, sin contención, no hubo un espacio para el dolor, solo estadística y procedimiento. Y esto nos da a entender de que el dolor era invisible, de que se sufría de forma muy privada y que no existía un permiso para poder vivir el duelo, ni siquiera en el ámbito laboral. Entonces, el dolor se sufre en lo privado, mientras la deshumanización se sufre, persiste en el público. La cultura del silencio, una muerte sin rito y sin nombre. Antes de esta ley, el duelo gestacional era silenciado por la sociedad y las instituciones. No existía un espacio simbólico para poder despedirse. Muchas veces no había un cuerpo que llorar, ¿ya? Ni un nombre que pronunciar. La ley y la cultura no reconocían a esos bebés como hijos o hijas. No habían constancias registrales o velorios o funerales. Actualmente existe otra ley, la ley 21.175, que habla de los mortinatos. O sea, yo le puedo poner el nombre a un bebé que fallece en gestación, ¿ya? Ahora, si mi bebé nace posteriormente, o sea, alcanza a nacer vivo, yo puedo inscribirlo en el registro civil de forma normal, común y corriente. Eso son derechos que se han ido adquiriendo a medida de que ha avanzado el tiempo. No hay constancias, no habían constancias registrales, velorios ni funerales, actualmente lo hay, y no se otorgaban permisos laborales ni tiempo de salud para el duelo. El lenguaje cotidiano refleja la negación, se hablaba de pérdida o de guagua, pero no de muerte, ni de hija, ni de hijo. Esto hizo que hubiera una presión ciudadana. La historia de Dominga trascendió en un ámbito tan personal que se convirtió en un fenómeno totalmente social. Se difundió por medios y hubo empatía de cientos de mujeres y se empezaron a crear fundaciones, como organizaciones como Alas de Luz, como la Fundación Ley Dominga, que son fundaciones que ayudan a capacitar a centros de salud para mejorar el trato hacia las madres que han tenido alguna pérdida, ¿ya? Exigiendo derechos fundamentales para quienes enfrentan estas pérdidas, como acompañamiento, trato digno, contención emocional, inscripción con nombre y tiempo legítimo para vivir el duelo. Pero vamos a definiciones. ¿Qué se entiende por muerte gestacional y qué se entiende por muerte perinatal? La muerte gestacional se refiere a la pérdida del feto desde, vamos a ocupar, acá quiero que quede muy claro, se me olvidó decir esto al principio, acá vamos a ocupar lenguaje técnico de forma clínico y lenguaje jurídico, así que para que no se sientan pasados a llevar. En este caso, es una definición médica. La muerte gestacional se refiere a la pérdida del feto desde las 22 semanas de gestación en adelante o cuando su peso es superior a 500 gramos. En cambio, la muerte perinatal corresponde al fallecimiento de un recién nacido entre la semana 22 y los primeros 7 días de vida fuera del útero. O sea, en la primera no alcanza a nacer y en la segunda hasta los 7 días se considera como muerte perinatal. Antes de la ley Dominga, una madre, por ejemplo, de una zona rural, podía perder a su hijo y era enviada a casa inmediatamente, no tenía contención, no había explicación médica y tenía que reintegrarse a su trabajo prácticamente 3 días después de lo ocurrido. Un dato complementario para que más o menos entiendan la dimensión de por qué era tan importante esta ley,
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente al año se, 2 millones de bebés nacen muertos en el mundo. Y a nivel nacional, el MinSal estima que hay un promedio de 1.000 muertes fetales anuales. O sea, dense cuenta de esto. Bueno, esto sin considerar algunos factores médicos, sociales y territoriales. Antes de la ley, no existían protección de atención humana ante pérdidas gestacionales. A muchas madres se le entregaba el bebé en cajas de plástico, cajas de guantes o bolsas de basura sin permitir nombrarlo. El acto simbólico del duelo era negado y el acto simbólico también de ritos, ya sean porque tenemos algún tipo de religión, también era negado, tratándose esto como una pérdida, como complicación ginecológica más. La experiencia emocional era silenciada institucionalmente y el personal no contaba con una capacitación específica. Este es un testimonio de una de las agrupaciones que se formaron posterior a la ley Dominga. Esta agrupación se llama Alas de Luz. Me dijeron, usted es joven, puede tener otro hijo, cuando, como si mi hijo fuese reemplazable. Con esta ley lo que se intenta es marcar un cambio de paradigma, es decir, desde un enfoque biomédico, o sea, biológico y médico, a cambiar a un enfoque biopsicosocial, es decir, desde lo biológico, preocuparse la madre desde lo biológico, desde la atención psicológica inmediata y desde lo social, o sea, tratar de reintegrar a esa mujer al mundo social nuevamente, reconociendo un impacto emocional por el duelo perinatal. También se establece que la muerte gestacional, sin importa, debe ser atendida con contención, con respeto, con empatía, y declara que la atención de salud debe adaptarse al dolor de la madre, al dolor del padre, y acá esto es súper importante, al dolor de toda persona significativa que esté acompañando a la mujer. Eso lo vamos a ver más adelante. En temas internacionales, ya existían países que estaban adelantados antes de la entrada en vigencia de esta ley, como Reino Unido, España. Existían desde hace años protocolos de despedida. Por ejemplo, en esta foto pueden ver huellas de bebé, fotografía o espacios tranquilos para que los padres pudiesen vivir su duelo, así como acceso a psicólogos especializados para el duelo perinatal. Básicamente, quiero que sepan que en esta unidad aprendimos que la ley Dominga, más que nacer en el Congreso, a pesar de que fue aprobada por unanimidad, casi por 122 votos, si no mal recuerdo, surge del útero, surge de la indignación, del silencio, surge de las madres que dijeron basta por tener una muerte sin despedida. La historia de la ley Dominga quizás es la historia de muchas madres y la diferencia es que gracias a Araceli y las miles de mujeres, esa historia dejó de ser invisible. No se trata de solo morir, sino que también de poder despedirse. Entonces, vamos de lleno a los cambios que hizo la ley. Vamos a analizar los cambios normativos que introdujo la ley, en la ley de procedimientos de salud, en el Código del Trabajo. Y primero, ¿qué es la ley Dominga? Bueno, la ley Dominga, como dije, fue publicada el 21 de septiembre del 2021, marcó un hito en nuestro país porque su objetivo era reconocer, dignificar y proteger a quienes atravesaban una muerte o una hija durante el embarazo y los primeros días de vida. Y las principales modificaciones fueron dos. O sea, si vamos de lleno a la ley tiene dos planes, ¿ya? Pero acá es muy importante la trascendencia que tuvo y los cambios que tuvo de respecto al MinSal. Lo primero que modificó fue la ley 20.584. La ley 20.584 regula derechos y deberes de las personas en salud, incorporando un enfoque más humano y respetuoso en la atención sanitaria ante esas pérdidas. O sea, se mejoró el enfoque sanitario y el enfoque clínico para apoyar a la mamá posterior a que se le dé de alta. Y también estableció permisos legales para vivir el duelo en el Código del Trabajo, modificó el artículo 66 del Código del Trabajo para madres y padres que enfrentaban estas muertes reconociendo su derecho al duelo y al tiempo para elaborarlo. Bueno, ¿qué hizo en la ley 20.584? Estableció
el principio de atención de salud. Y voy a citar, realizar acciones concretas de contención, empatía, respeto por el duelo de cada madre y otra persona gestante, así como del padre o persona, mire, nótense esto que dice, o persona significativa que la acompañe. O sea, esta ley no solo protege a la madre y el padre biológico, sino se entiende que puede haber otro tipo de acompañamiento. ¿Y esto qué es lo que obligó? Obligó al Ministerio de Salud y al sistema público, tanto público como privado, a implementar protocolos específicos de atención por muerte gestacional y perinatal, a hacer acciones de acompañamiento emocional inmediato, a tomar medidas de dignificación por el hijo fallecido, como nombre, contacto, dejar de hacer rituales, recuerdos, participación de un acompañante en todo momento, y este principio no depende de la voluntad del equipo médico, sino que se transforma en un deber legal y ético. Antiguamente dependía mucho del procedimiento interno que tenía el hospital o la clínica. Ahora esto es un deber por ley. ¿Y qué fue lo que se modificó en el Código del Trabajo, el artículo 66? Para que sepan, el artículo 66 señala una serie de permisos que existen por ley en caso de muerte de familiares. Por ejemplo, si a mí se me muere un hijo nacido, yo tengo el permiso de 10 días corridos para no asistir al trabajo y son 10 días corridos pagados. Si se me muere un cónyuge o un conviviente civil, son 7 días corridos. Si es que se me muere un padre o una madre, son 3 días hábiles. Y este fue lo que se añadió, el permiso especial de 7 días hábiles. Esto es algo inaudito, esto es un hito en la legislación chilena. No existía que antes se diera un permiso legal para poder tener un duelo tranquilo. No obstante, la persona si queda con algún tipo de presión va a presentar alguna licencia médica, pero hay un permiso legal de 7 días hábiles para la madre o persona gestante que sufra la muerte de su hijo o hija o en cualquier etapa del embarazo, y también obviamente se otorga al padre biológico o a la persona significativa que haya acompañado en el proceso. Este permiso es adicional a cualquier otra licencia médica que se solicite, como lo señalé anteriormente. No puede ser negociado ni condicionado por el empleador, o sea, no me lo puede negar, no me lo puede fraccionar. No, este permiso lo pueden solicitar sin necesidad de una explicación más allá. Se cuenta desde la fecha del fallecimiento o desde el egreso hospitalario si hubo hospitalización. ¿Qué cosas más se implementaron? Y esto lo he hablado mucho, el reconocimiento de la persona significativa. Es decir, no solamente se reconoce el derecho de que la madre esté acompañada en todo el momento del parto por el padre biológico, sino que por cualquier persona, puede ser una pareja del mismo sexo, pueden ser familiares cercanos, pueden ser amistades. Por ejemplo, si una mujer sin pareja era acompañada por su hermana, el equipo médico debe brindarle el mismo respeto y la misma contención que tendría el padre biológico, validando así el vínculo emocional en el proceso del duelo. Bueno, ¿cuáles son los alcances entonces de los derechos que marca esta ley? Básicamente se dividen en tres: en salud, en trabajo y en dignidad. En salud, primero hay un reconocimiento del derecho a una contención inmediata, atención psicológica, atención bajo un protocolo humanizado y acompañamiento en el proceso y posibilidad de realizar rituales y despedidas significativas. En el trabajo hay un permiso laboral nuevo en el artículo 66 de 7 días hábiles que no puede ser fraccionado, no puede ser imputado o negado por el empleador. Y en dignidad, el derecho a nombrar a la guagua fallecida, a conservar recuerdos significativos como huellas digitales, alguna caja, ropita, y un vínculo afectivo emocional, independientemente. Es decir, la ley obligó al Estado, al MinSal específicamente, a dictar una norma técnica administrativa que fue publicada por el Ministerio de Salud en el 2023 y que vamos a ver en la próxima unidad.
Básicamente, ¿qué sacamos de lleno acá? Aquí pueden ver una caja de recuerdos, que son las que se están implementando. Em, Esto marcó un antes y un después. Se transformó el dolor silenciado en un duelo legítimo. Es decir, el duelo gestacional ya no es tabú, es un hecho reconocido como derecho. Y ahora vamos a ver cuáles fueron los parámetros que se cambiaron según la normativa del MinSal. El MinSal tuvo que dictar una normativa técnica, y esto lo hizo en febrero del 2023. Y vamos a conocer el contenido obligatorio de esta norma en esta unidad. ¿Qué es la norma técnica administrativa de la Ley 21.371? Tras la promulgación de la Ley Dominga, que dijimos que fue el 2022, el MinSal asumió el deber legal de dictar una norma que hiciera efectiva su aplicación. Y esta obligación se materializó el 1 de febrero del 2023 con la publicación y la resolución exenta número 58. El objetivo de esta norma era, claro, establecer estándares obligatorios para todos los prestadores de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que acá había un estándar mínimo. O sea, ya no dependía del protocolo interno de cada centro de salud particular o público, sino que esto crea una norma general, o sea, con principios mínimos que debe cumplir todo tipo de hospital, todo tipo de clínica, todo tipo de centro como un CESFAM. Eso es lo importante. Y su foco central es garantizar una atención digna, una atención que sea empática y un respetuosa que proteja de violencia emocional de las madres, de los padres y de familias en los momentos de profundo dolor. ¿Qué establece esta norma del MinSal? Primero, estos son los mínimos que tiene que tener todo tipo de hospital. Contención emocional inmediata debe ser entregada por personal capacitado, como psicólogos, reconociendo el dolor como parte de un proceso clínico, evitando un lenguaje técnico y un lenguaje indiferente. Espacio de despedidas. Se debe ofrecer a las familias que han sufrido una pérdida un lugar privado y digno para despedirse, resguardando la intimidad y si se requiere el acompañamiento espiritual si es que la persona es religiosa. Es decir, no someter a la madre que perdió a su hijo a estar con otros bebés que están vivos, ya porque eso puede producir más angustia. Presencia del acompañante. La persona significativa puede estar presente en todo momento, no puede restringir su participación sin una causa clínica justificada. Un registro clínico humanizado puede incluir, ahora se va a incluir el nombre del hijo o hija, si así lo desea la madre, reflejando también un componente emocional en el proceso. Y la caja de memoria se promueve, se está promoviendo en los hospitales y en las clínicas la entrega de una caja de memoria que promueve la entrega de objetos simbólicos, como la foto que vimos recién, como huellas, fotos, ropita o apoyo terapéutico para un duelo reparador. Estos son los aspectos mínimos que establece la normativa del MinSal. Prohibición de trato despersonalizado. O sea, se tiene que capacitar a los personales de salud, no sé si es que en esta charla me está viendo personal de salud, de tratar de evitar un lenguaje que sea frío, o sea, llamar al hijo o por su nombre, si la madre lo ha definido, informar en un lenguaje claro y empático, evitar expresiones como pérdida, como producto, si la madre ha utilizado términos como mi hijo o mi hija, y no minimizar ni invalidar el sufrimiento de otra persona. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces según esta norma de las instituciones? Todas las instituciones, aparte de este protocolo general que estableció el MinSal, deben implementar un protocolo interno y específico para abordar los casos de duelo gestacional y perinatal. Deben haber una capacitación a todo el personal clínico, administrativo y apoyo en la aplicación de dicha ruta. Se debe designar a un responsable institucional que supervise el cumplimiento de esta norma. Debe haber fiscalización, ya, porque si no la norma no tiene sentido. Y coordinar la atención con los equipos psicológicos y sociales, como matronas, psicólogos y trabajos sociales. Ya, vamos a ver dos tipos de apoyos psicológicos distintos y vamos a hacer la diferencia. Está la contención inmediata y la atención psicológica posterior. ¿Cuál es la diferencia? El proceso.
O sea, si la madre sufre una pérdida en el momento, vamos a estar hablando de contención emocional inmediata, porque se brinda en el mismo momento de la pérdida, que consiste en acompañar durante el evento crítico del diagnóstico, durante el parto, durante la despedida, mediante una escucha activa, mediante una validación al dolor. En cambio, la atención psicológica posterior corresponde a una derivación formal a profesionales de salud mental. Ojalá por el GES, si es que se necesita, como psicólogos, psiquiatras, porque muchas de estas personas pueden quedar con depresión. Y este tipo de apoyo se implementa en los días o semanas posteriores a la alta médica. Entonces, esa es la diferenciación. Atención inmediata y atención psicológica posterior. Básicamente, en esta unidad vimos la norma técnica de la ley Dominga, vimos cómo se humaniza el trato de las personas, cómo se garantiza un espacio para el amor, un poco mediante salas privadas, y no se trata de atender un evento clínico, sino que de acompañar una pérdida profunda, legítima y humana. Bueno, todo esto hizo que se realizaran buenas prácticas y que hubiesen buenas prácticas en hospitales o en algunas instituciones. O sea, ¿cuál es el estado actual que tiene la ley? Vamos a ver, a evaluar cómo está funcionando la ley Dominga hoy en día. La norma técnica administrativa del 2023, desde ese momento, todos los establecimientos de salud del país están obligados a implementar protocolos específicos ante muertes gestacionales o perinatales. Y este hito marcó el inicio formal del proceso de implementación nacional. ¿Cuáles hospitales se han destacado? Y quiero que pongan atención en esto. Por ejemplo, el Hospital de Talagante ha liderado con la capacitación de su personal y alianzas comunitarias para recibir recuerdos simbólicos. En Osorno también se ha destacado esto, por ejemplo, en cajas de memoria que son elaboradas artesanalmente con mantas tejidas y cartas como un gesto colectivo de la humanidad. En Rancagua se conmemora anualmente la Semana del Duelo Gestacional, involucrando a funcionarios y usuarios y actividades de memoria. En Chillán, junto a la comunidad Rebrotar, se celebra el Día del Duelo Perinatal y se ha creado un mural conmemorativo. Los hospitales de Los Ángeles y Las Higueras, por su parte, han impulsado campañas educativas en redes sociales y vinculación con agrupaciones vecinales para el acompañamiento simbólico. Entonces, todas estas experiencias nos muestran que esta ley caló tan en lo profundo que hay muchos hospitales que se han incentivado para poder, eh, hacer un acompañamiento a las madres que sufren estas pérdidas y poder vivir el duelo. Por ejemplo, el Hospital Sotero del Río también trabaja con una fundación que permite capacitar al personal clínico para la atención apropiada a las personas que sufren un duelo gestacional o perinatal. También se crearon distintos tipos de sociedades civiles o organizaciones o fundaciones, Alas de Luz, Alas de Amor, Acompañeres Amar, la Fundación Ley Dominga, que lo que hacen es promover la correcta implementación de la normativa, capacitar a funcionarios o funcionarias de salud, acompañar en lo emocional y jurídicamente a las madres y familias dolientes y crear redes de apoyo. O sea, estas fundaciones llenan un vacío institucional donde el Estado aún no ha podido llegar con fuerza. Porque como saben, muchas veces las leyes no se cumplen al 100%. Como he mencionado, las leyes no se cumplen siempre al 100%. Es decir, obviamente esto no está implementado en todas partes del mundo y por distintos tipos de problemáticas. ¿Cuáles son las principales brechas que se han detectado por las fiscalizaciones? Recursos insuficientes. Muchos centros carecen de espacios adecuados para despedidas y no van a destinar el presupuesto a confeccionar cajas de memoria. Falta de presupuesto. Desconocimiento generalizado de la normativa. En numerosos establecimientos de salud desconocen de lleno la ley y el resto del personal clínico, administrativo y auxiliar no ha sido informado ni capacitado adecuadamente y algunos prestadores ni siquiera saben de la existencia de la ley Dominga. Falta de una capacitación transversal. No se imparte una formación sistemática del duelo gestacional. La contención emocional sigue dependiendo de la iniciativa del personal de algunos funcionarios y desigualdad territorial. O sea, todos sabemos
de que muchas veces los hospitales de Santiago o las clínicas de Santiago no son igual que, por ejemplo, en algunos sectores rurales o regionales de otras partes del país, porque hay escasez de recursos y obviamente el uso preferente de salas va a ser para otros motivos más que para el duelo. Entonces, mientras en zonas urbanas hay mayor avances, en regiones rurales o apartadas de la implementación es mínima o es inexistente, los prestadores privados presentan mayores dificultades para aplicar la ley. Básicamente, la puesta en marcha de la ley enfrenta barreras estructurales y culturales. No existe un financiamiento directo asignado, lo que limita estos recursos básicos como cajas de memoria, que es uno de los requisitos mínimos que vimos en la implementación de la norma transversal del MISAL, o espacios dignos de despedidas. A esto se suma la resistencia cultural. En muchos equipos, el duelo gestacional es considerado como un tema delicado, pero no prioritario. Además, la falta de coordinación interna en los hospitales genera confusión sobre quién lidera la implementación de esta ley. Finalmente, el agotamiento del personal de salud en un contexto, porque esta ley nació post pandemia, ha desplazado la atención del humano, dejando este tema fuera de un foco institucional. O sea, tenemos que tener en claro que en hospitales muchas veces se ven colapsados. Entonces, esto ya es un tema de lucha del Estado, que el Estado tiene que poner mayores fiscalizaciones. La ley Dominga en sí, para terminar esta unidad, va más allá de lo legal, no es solo un cuerpo normativo, sino que un llamado a humanizar un sistema de salud. Su implementación requiere voluntad política, asignación de presupuesto, porque si no, no tiene sentido la ley, y tiene que haber una capacitación transversal para todos los equipos de salud, cosa de que esto sea tomado como algo prioritario y que hayan recursos para poder implementar esta normativa transversal que fue la creada por el MinSal. En esta unidad, el módulo 5, vamos a ver y entregar herramientas legales e institucionales para las madres y las familias y acompañantes para que sepan cuáles son los entes fiscalizadores que tendrían que ver esta ley. Básicamente, ¿quién debe velar por el cumplimiento de la ley Dominga? Tres instituciones gigantescas: el MinSal, que es el Ministerio de Salud, que es el encargado de dirigir y fiscalizar la implementación de la norma a través de sus seremi regionales; la Superintendencia de Salud, que es la que recibe reclamos, la que fiscaliza prestadores, la que aplica sanciones y exige planes de mejora mediante el programa Verificar Cumplimiento; y la Contraloría General de la República, que es la que audita las instituciones públicas en nuestro país, audita el MinSal, audita los hospitales públicos y recibe denuncias por incumplimientos legales o malo uso de recursos. En sí, estas son las tres principales instituciones donde una persona que ha visto que no se ha cumplido con la ley, o una madre o un padre, debería ir a reclamar. Primero al Ministerio de Salud, paralelamente a la Superintendencia y ya como máximo organismo a la Contraloría General de la República. ¿Cómo se reclama si un hospital no cumple? Paso a seguir. Solicitar copia de la ficha clínica, que es un derecho garantizado por la ley que se modificó, la ley que les dije que era de los derechos y deberes de la salud. La ley 20.584 establece que yo puedo solicitar mi ficha clínica. Recopilo antecedentes del incumplimiento de la ley, como fotografías, correos, audios, certificados, nombres de los funcionarios que necesito. Redacto un reclamo con los hechos que ocurrieron, con las omisiones, con descalificaciones si es que hubieron, con consecuencias emocionales que me trajo esto, y puedo presentar el reclamo ante cualquiera de estas tres instituciones: Superintendencia de Salud, puede ser la Seremi de Salud Regional, aquí me faltó el MISAL, y la Contraloría General de la República. Así que para que sepan cuál es la forma de reclamar si es que no se cumplen con estas medidas. ¿Se puede acudir a tribunales? Por supuesto, ¿ya? Por supuesto, cuando el Estado, cuando ya no tengo una medida que no se cumple de forma administrativa, cuando el Estado
o el establecimiento de salud omite su deber legal en caso de muerte gestacional o perinatal, primero yo tengo dos vías. El recurso de protección. El recurso de protección es una acción judicial que emana de la Constitución Política de la República y que protege ciertos derechos fundamentales. Y acá perfectamente puede ser que a la madre se le esté vulnerando el derecho a la honra y yo presento un recurso de protección ante el Tribunal Constitucional, ya para hacer un reclamo al hospital. Se presenta ante la Corte de Apelaciones cuando se vulneran derechos fundamentales que están en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que son 26 numerales de hecho, y que atenten con la dignidad, con la salud mental, el derecho a salud es un derecho fundamental, y puede solicitarse medidas urgentes como atención psicológica o reparación simbólica. También puedo hacer una acción civil, demandar al hospital propiamente tal, o en este caso, y pedir reparación e indemnización de perjuicios con un abogado experto en civil. Esta demanda se presentaría en tribunales civiles cuando se demuestra que el hospital, la clínica o el Estado no brindó una atención digna o hubo una falta de servicio, causando un daño emocional o un daño moral que debe ser reparado, solicitando así una indemnización económica. Ejemplo, una madre que se le negó la despedida, la caja de memoria y recibió un trato indigno puede demandar al Estado. Hay que ver caso a caso, obviamente el daño moral es algo que es súper difícil de comprobar. En este caso se necesitaría como prueba psicólogos, psiquiatras y ver cuál fue la real falta de servicio que incurrió el prestador de salud. Pero ¿se puede usar acciones judiciales? Se puede. Vimos las acciones administrativas también. ¿Qué hacer si mi empleador ahora no me da el permiso de 7 días hábiles? Si me lo niega, si me lo intenta fraccionar. Primero, si la empresa se niega a otorgarlo, la persona trabajadora debe informar por escrito adjuntando un informe médico de la epiticio certificado del hospital. Puede presentar una denuncia a la inspección del trabajo. De lleno, ese empleador se va a llevar una multa. Y si hay un despido por ejercer esto, va a ser un despido injustificado y yo lo puedo demandar. Ya puede haber una nulidad del despido de lleno por eso. O incluso si me están acosando o me están recriminando por la pérdida, yo puedo perfectamente iniciar una denuncia por ley Karim, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería considerado como un acoso laboral, el no dejarme vivir mi duelo en paz. Este en sí, en resumen, este es un permiso protegido por ley. Es un permiso que está expresamente. ¿Dónde está? Lo vuelvo a repetir. Artículo 66 del Código del Trabajo. Están todos los permisos en caso de muerte de un familiar. El Congreso, como ente fiscalizado, el Parlamento también puede fiscalizar el cumplimiento de la ley, como mediante oficios fiscalizadores al MinSal y a los hospitales, realizando comisiones investigadoras en casos de negligencia sistemática, haciendo modificaciones de la ley complementaria, haciendo modificaciones normalmente cuando se ve que una ley no está funcionando al 100%, que es lo que suele pasar. Por ejemplo, la ley Karim, que no está siendo inútil en este momento porque colapsaron al- a la dirección del trabajo. Lo más probable es que esa ley prontamente va a tener modificaciones. Bueno, el Congreso puede hacer lo mismo, puede ir haciéndole modificaciones a las leyes. Básicamente, no solamente la ley Dominga nos está otorgando derechos, sino que nos entrega herramientas jurídicas, administrativas o ante entes más grandes para poder exigirlas. O sea, aprendimos en esta unidad que yo puedo acudir hasta ante 3 entes administrativos. Puedo acudir ante el MinSal, puedo acudir ante la Superintendencia de Salud, puedo acudir ante la Contraloría General de la República, puedo iniciar acciones judiciales como una medida de protección, puedo iniciar una demanda civil y aparte puede ser que el Congreso o los entes fiscalizadores estén fiscalizando obviamente que es el cumplimiento de la ley. Y pasamos a la unidad número 6 que nos va a hacer reflexionar sobre la importancia simbólica y cultural de esta ley,
como una herramienta de transformación social, educativa y sanitaria. Como les dije al principio de esta charla, la ley Dominga fue un cambio de paradigma, de la atención centrada en lo clínico a la atención centrada en lo humano, de la negación silenciosa al reconocimiento público, de la muerte invisibilizada al duelo con memoria y al duelo con dignidad. Actualmente, ¿cuál es el desafío que tenemos? Primero, formación de profesionales. O sea, nuestros nuevos profesionales de la salud, como los TES, las matronas, enfermeras, los médicos, tienen que estar capacitados sobre la ley Dominga. Uno de los desafíos más urgentes es incorporar el enfoque del duelo gestacional y perinatal en la formación de los profesionales, en las carreras de la medicina, en los psicólogos, que tengan contenido sobre acompañamiento ético, sobre derechos de salud, sobre un lenguaje no violento, ya, porque muchas veces nos vamos deshumanizando, lo digo, en mi carrera pasa mucho. En el derecho, muchas veces los abogados se deshumanizan y el daño no proviene, muchas veces el daño no proviene de la crueldad, sino de la falta de formación y sensibilidad. Entonces, lo que urge es capacitar a los profesionales de la salud. Campañas en medios comunicacionales. O sea, no que esto se haya quedado en el revuelo que existió en el momento. Es muy importante que para romper el silencio en torno al duelo gestacional se requieran campañas sostenidas de sensibilización desde el Estado, desde los municipios, desde los medios, y es clave visibilizar los derechos como el permiso laboral, promover el 15 de octubre como Día del Duelo Gestacional, realizar actividades educativas y crear espacios de memoria reales. No basta con gestos simbólicos, el duelo gestacional debe dejar de ser un tabú social. Y, por ejemplo, hay una propuesta que está siendo impulsada por la sociedad civil y todas estas fundaciones, en especial la Fundación Ley Dominga, que es la creación de un Observatorio Nacional del Duelo Gestacional. ¿Qué es esto? Podrían decir ustedes. Es una institución fiscalizadora, que básicamente lo que va a tener como función es monitorear el cumplimiento efectivo de la ley en los distintos centros de salud, sistematizar las buenas prácticas en todo el país, recoger testimonios de las personas, elaborar informes que sean anuales, crear estándares mínimos obligatorios para formación y atención, es decir, formar nuevos profesionales que sean expertos en la materia, generar políticas públicas intersectoriales con un enfoque de la memoria, con un enfoque de salud mental y derechos, y este observatorio sería una herramienta clave para la memoria colectiva y para la exigencia ciudadana. Nombrar a un hijo fallecido es un acto profundamente reparador y hoy en día se puede hacer. Elementos como una caja de memoria, como un certificado simbólico o una despedida digna son formas de resistir un olvido institucional que ha habido por años. Al principio, esto es un relato de Araceli Brito, la madre de Dominga. Al principio mi hija no tenía nombre, dijo. Hoy, gracias a esta ley, ella se llama Dominga y su nombre está en muchas salas del hospital. El duelo gestacional no se supera en el silencio, se transforma con presencia, se transforma con verdad y se transforma con memoria. Básicamente, y ya terminando esta charla, ya dijimos que esta ley nace del dolor, pero se transforma en un acto colectivo de amor. Es una victoria que fue social de todas las madres que perdieron a sus hijos y no pudieron sufrir el duelo en paz. Pero su valor real no está en el papel, sino en la forma en que cambia vidas reales. No es una ley para el pasado, sino que es una ley para las domingas que vendrán, para que ninguna madre vuelva a despedirse sola, para que nunca más le digan tu hijo no existió. Básicamente, esto fue la charla. Muchas gracias por escucharme y Valentina va ahora a recolectar las preguntas de la charla. Sí, muchas gracias, Carlos. La primera pregunta es, ¿cuál es el medio de verificación o prueba para otorgar el beneficio a la trabajadora o al trabajador? El beneficio, digamos, del permiso laboral. La ficha clínica, espérame que justo tengo problemas de audio. La ficha clínica, perfectamente, o sea, obviamente, si es que la persona estaba embarazada y al momento de tener a su hijo y haber una pérdida,
con un certificado médico que le pueda pedir al hospital o, o con la ficha clínica, yo puedo comprobar en este caso y solicitar el permiso. Y muchas empresas tienen que estar al tanto de esto, o sea, recursos humanos tienen que saber todos los permisos que hay. O sea, esta normativa están expresamente en el artículo 66 todos los permisos legales que hay. Entonces no te lo pueden negar. Y bastaría con un certificado. Perfecto. La otra pregunta es, cuando hay una licencia médica y emiten el certificado de la ley Dominga y topan ambas cosas, ¿el permiso se reduce? Discúlpame, no te escuché bien. Cuando topan el permiso y una licencia médica, ¿se No, reduce el no, 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 permiso? no, no, no. Son totalmente paralelas, paralelas. La licencia, el permiso, de hecho lo dije en una parte, eh, el permiso eh, es independiente a la licencia médica. Es decir, por ejemplo, si es que a mí me otorgan una licencia de 15 días, yo esos 7 días me los puedo tomar igual, porque son partes de la ley. O sea, idealmente me tomara los 7 días primero y después que me den ir al médico y que me den la licencia. O sea, sería lo ideal, ya, pero son totalmente paralelos. Igual que se cuenta desde la alta hospitalaria. Eso también lo señalé. Ok. El permiso que otorga la ley, mencionabas que puede ser usado por un acompañante de la madre, aunque no sea el padre biológico. ¿Qué documentos debe presentar esa persona para acreditar y que le otorguen también el permiso? ¿O Mira, qué certifica que sea una persona significativa, digamos, para la madre? yo creo que esa información no la tengo muy clara, ¿ya? ¿Ya? Yo lo que podría hacer acá es buscarla para después responderla, pero me imagino, ya, si no obstante, todas las preguntas que no se puedan responder en este lapso de tiempo van a ser mandadas como retroalimentación, que podría ser básicamente, si es que es mi pareja, por ejemplo, mi pareja o mi conviviente civil, podría ser el certificado de conviviente civil, en el caso que fuesen del mismo sexo. O la persona que me acompañó también podría ser un certificado médico. Estaba leyendo un chat, a ver. Ujú. Pero como les digo, esa pregunta se la puedo responder mejor. Ya, perfecto. Entonces esa pregunta la dejamos pendiente y en el correo donde les enviemos el enlace va a estar respondida más en extenso. Em, Preguntan si nos pueden contactar, sí. Les vamos a dejar después los medios de contacto. Para que, sí, a Sí, sí, Patricia Bloom. Sí, sí. Patricia, mira, nosotros te van a dar el número. eh, yo trabajo, como digo, en Cumplimiento Chile. Cumplimiento Chile es de Capacción. Entonces yo no tengo problemas para alguna entrevista. Y a nosotros nos sirve mucho esto porque obviamente somos un área que nos queremos dar a conocer. En el caso de estar primero con licencia médica, ¿se puede tomar el permiso después que termine esa licencia? Sí, se debería poder, porque son independientes. O esa pregunta ya la había respondido. ¿Es la misma o no? ¿Vale? No, o sea, porque acá están preguntando no si ocurren al mismo tiempo, sino que si al terminar la licencia se puede hacer valer el permiso. Exactamente, porque son independientes, son independientes. Ya, porque por ejemplo puede ser que yo esté con el permiso postnatal. Entonces yo podría hacer valer ese permiso perfectamente. Ya, la presentación sí, la enviaremos al mail junto con la ley y el enlace para que revisen la grabación. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta por ahora? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta charla. Les agradecemos nuevamente por su conexión, por su interés. Esperamos poder verlos en las siguientes instancias.
les voy a dejar el correo de la administración para que puedan contactarse si lo requieren. Y también nuestra página web para que nos visiten y puedan conocer la variedad de cursos y talleres que tenemos y en caso de que sea alguno de su interés. Se los envío enseguida. Y quiero dejarlos invitados para el próximo viernes, po. El próximo viernes de la charla de Ley de Protección de Datos, ya que también va a ser una charla gratuita. Así que por si que pueden conectarse entre mayor audiencia mejor. No, el sentido de Cumplimiento Chile es poder promover el entendimiento de las leyes famosas y todo eso. Así que muchas gracias. Patricia, ¿quiere decir algo? Voy a apagar mi micrófono también. Ya, adelante Patricia. ¿No? Parece que... A ver. Tiene el micrófono. No te deja. Ahora sí. Ahora sí, ok, ahora sí, porque me lo tenían desde ya. Mire, dale las gracias, como usted va a dar las charlas el viernes, yo le puedo hacer un en vivo, por eso le pedí en mis plataformas, estoy saliendo por streaming para coordinar bien, para hacerle un en vivo y tenga ustedes más gente para el viernes, si pueden. El lunes Gracias, Patricia. vivo, entonces. Sí, nosotros la contactamos mejor para que veamos esos pormenores en privado, digamos, entre el equipo y usted. Sí, yo sé, pero era para que sepan al tiro y no se vayan a ir por si acaso, porque coordino con tiempo. Eso, y dale las gracias. Excelente charla. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hardy, vamos a responder estas preguntas por el correo para que podamos ir finalizando la sesión puntualmente. Así que atentos ahí al correo para que puedan tener las respuestas más desarrolladas a sus preguntas. Muchas gracias a todos.